Hay demasiado ruido en mi cabeza y todo va demasiado rápido fuera de ella. Me cuesta encontrar el equilibrio y una prisión cada vez más fuerte me oprime el pecho. Mis huesos en mi cuerpo se quedan pequeños para tanto malestar. Siento que no cabemos en el mismo lugar, la ansiedad y yo. Declaraciones fuertes de personas que sufren de ansiedad. Recogí ciertas declaraciones, algunas porque yo las he tratado en la oficina y otras porque las he leído. Escuche, por ejemplo, esta persona que sufre de ansiedad, lo que dijo. De nuevo siento que la ansiedad se adueña de mí. Noto como que quiere salir por cada poro de mi cuerpo. Me temo que lo hago y yo pierdo el control. Siento que mis sentidos ya no son míos, que mi tacto, mi oído, mi vista me engañan. Siento que mi cuerpo y mi mente han dejado de trabajar para mí y solo son esclavas de mi ansiedad. ¡Wow! Mi ansiedad, dijo otra persona, ¿es mía o yo soy suya? Mi cuerpo se mueve, funciona, sigo haciendo todo lo que tengo que hacer. ¿Cómo? Pero no tengo hambre. Estoy en el trabajo, pero no estoy trabajando. Leo sin entender. Estoy con gente, pero mi cabeza está en otro lugar. Duermo, pero no descanso. Otra persona dijo, el amor, la amistad. Sé que están, pero no logro conectarme con ellas. Mi cabeza no deja de dar vueltas, pero ni siquiera sé a qué. No dejo de oírme, pero no logro escucharme. Hay demasiado ruido en mi cabeza. Otra persona dijo, sin embargo, no sé si soy sin ella, sin la ansiedad. No sé si alguna vez he sido sin ella. Siento que voy de subida a una nube. No soy consciente de usar mis pies para caminar. Siento que voy a desmayarme, pero tengo miedo de no ser yo la que despierte después y que sea la ansiedad la que tome posesión de mi cuerpo. Y si se lo carga todo, intento hablar con ella y solo veo a una niña asustada que corre, grita, llora y se esconde cuando tiene miedo. Quiero hablar con ella, pero solo me apetece esconderme también y llorar. No dejo de llorar, pero no cae ninguna lágrima. Ya no me quedan lágrimas. Cito una más. Tengo recursos. Sé que los tengo. Tengo un archivo mental lleno de recursos leídos y aprendidos sobre cómo hacer frente a la ansiedad. Pero no sé si no puedo o no quiero hacerlo. Me da miedo, pero solo quiero dejarme llevar por esas sensaciones. Luchar contra ellas es demasiado difícil. Esta persona dijo, ¿dónde está el interruptor de todo esto? ¿Dónde está el apagador? ¿Dónde apago todo este sufrimiento? La ansiedad. Viene del latín ansia, ansientas, como decir ancientas, con X, ansientas. Y significa congoja, aflicción, malestar, escúcheme, malestar psicofísico. Tiene que ver con el psiquis, pero tiene que ver con el cuerpo. Es un malestar psicofísico. Sensación de inquietud, intranquilidad, inseguridad, desosiego ante lo que se vivencia
como una amenaza. Como una amenaza inminente y de causa indefinida. Cuando nosotros los seres humanos estamos ante una amenaza, aparece la ansiedad. Y aparecen ansiedades hasta este punto donde alguno dice: ¿dónde se apaga todo este sufrimiento? ¿Dónde está el interruptor de todo esto? Quisiera apagar toda esta situación que aparece en mi vida. Por eso hoy quiero hablarles de este tema que lo he titulado Peligro, carga ancha y larga. Eso lo vemos nosotros en las gandolas y en los camiones. Carga ancha y larga, o larga y ancha. Cuando Andrés vio el título y me dijo: ¿por qué las gandolas son anchas y largas? Y le dije: la palabra lo dice. Son largas, algunas tienen hasta 22 ruedas y son mucho más anchas que un carrito promedio, un carrito normal. Y por eso deben llevar el aviso de una manera luminosa, con cintas reflexivas, que cuando el carro que va adelante o va detrás se dé cuenta que no puede tirarse a cruzarla, a adelantarla tan rápido, porque es larga y aparte de todo es ancha, va a ocupar más de lo normal. La ansiedad es una carga ancha y es una carga larga que algunos no saben cómo llevar, y otros dicen: yo pienso que esto es del diablo, o otros piensan y dicen: yo quizás ni soy cristiano, yo quizás ni soy un hijo de Dios, no sé qué está sucediendo con esta carga tan ancha y tan larga. La Biblia, hermanos, tiene mucho que decir sobre la ansiedad, aunque tiene otros nombres, se usan otras palabras que se encuentran, como por ejemplo problema, pesadez, angustia, preocupación. Se usa para hablar de la ansiedad. ¿Cuáles son las causas de la ansiedad? Déjeme decirle que son innumerables. Cuando digo innumerables es que no las podemos enumerar. No podemos nosotros hoy hacer una lista de las 10 causas que causan la ansiedad. No, porque pueden salir 100, pueden salir 500, y puede ser que la situación que usted vive no la vivo yo, y para las causas de la ansiedad suya no son causas para mí. De pronto una persona tiene ansiedad porque es muy bajita y eso le causa una amenaza, y yo a lo mejor eso no lo sufro, pero de pronto otro sufre porque es muy alto, así que las causas son diversas. Yo quiero mencionar 3 personajes bíblicos que nos van a enseñar las diferentes razones por las que nosotros sufrimos de ansiedad. El primero de ellos es Jacob. Así como suena, J-A-C-O-B, Jacob, este personaje de la Biblia que luego le fue cambiado el nombre a Israel. Jacob se llamaba primero, su nombre significa engañador, y luego fue cambiado a Israel, y de ahí tenemos el nombre hoy de la nación de Israel, porque se toma a él como uno de los padres o de los patriarcas de Israel: Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a ver, no lo vamos a leer todo el capítulo, pero usted que está tomando nota, eso está en Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32. Recuerden, hermanos, tenga ahí marcada su Biblia, porque vamos a leer algunos versículos, pero no lo vamos a leer todo el capítulo. Voy a tratar de hacer un recuento del capítulo 32 de Génesis, capítulo 31, capítulo 30. Recuerden ustedes que Jacob tenía un hermano que se llamaba Esaú. En realidad no eran gemelos. Recuerden que ellos, cuando nacieron, salió primero Esaú, y dice que Jacob le agarró el tobillo, le agarró el calcañar para tratar de salir primero. Es decir, que desde el vientre ellos ya venían con problemas, ya venían discutiendo como hermanos. Son cosas que uno lee en la Biblia que realmente uno dice: Dios mío, ¿cómo será esto genéticamente hablando, biológicamente hablando? ¿Por qué ocurren estas cosas? Pero sabemos que puede ocurrir. Así que ellos crecen, Esaú crece, era el mayor, le pertenecía la primogenitura, le pertenecía la mayor parte de la herencia, la mayor bendición, era el que se llevaba todo por ser el primer hijo. Pero Esaú, Jacob,
no estaba contento con esto. Así que nosotros vemos que Jacob roba, mire para acá por favor, Jacob roba la primogenitura de Esaú. Lo engañó cuando su papá estaba muy viejo. ¿Qué hizo él? Disfrazó, se puso unas pieles ahí y se robó la bendición. Y a Esaú tampoco le importó mucho entregar esa primogenitura, entregar esa bendición. La cambió por un plato ahí de lentejas, de frijoles, de caraotas, de frijoles rojos, yo no sé qué era un guiso que olía rico, y de ahí el peligro de los guisos. Hay que tener mucho cuidado con los guisos. Bueno, él entregó la primogenitura porque venía de cazar, tenía mucha hambre, y Jacob, que su nombre significa engañador, hizo este trabajo de engañar a su hermano, y su hermano le prometió que lo iba a asesinar, que lo iba a matar. Esto hizo que Jacob tuviera que huir, se fue lejos de su tierra, fue y trabajó en la casa de su tío. Recuerden que su tío Labán era hermano de su mamá, y él trabajó allá por sus esposas y todo lo demás, y duró muchos años. Y luego entonces en el capítulo 32 nosotros vemos que Jacob regresa a su casa después de muchos años. Escapó de la casa por la ira de su hermano Esaú, y entonces lo vemos que él regresa. Jacob está regresando con su familia, está regresando con sus esposas, está regresando con sus hijos, está regresando con sus animales, y ahora que está de regreso se entera de que su hermano Esaú viene a recibirlo con nada más y nada menos que 400 hombres de guerra armados hasta los dientes. Y él recuerda que Esaú le había hecho una promesa de que lo iba a matar. Eso le genera una ansiedad, porque hay una amenaza verdadera, no es una amenaza infundada, un cuento que le echaron. No, él conoce que su hermano es un hombre fiel. Recuerden que Saúl era un hombre que le gustaba cazar, era un hombre de campo, un hombre ordinario, un hombre rudo, un hombre que sabía usar la espada, la lanza. Y Esaú no tanto, Jacob no tanto, Esaú sí. Entonces vemos que él envía a unos mensajeros, Jacob, y le dice: dile a tu siervo que yo voy a hacer esto y que traigo una ofrenda para ti, traigo esto. Dividió el campamento en dos. Él creó toda una situación, pero en este caso la ansiedad es causada por una conciencia de culpa. Entonces tenemos nosotros este primer personaje de la Biblia, que si usted es culpable de algo, a usted le va a generar ansiedad. Usted se pone ansioso porque hay una amenaza, porque usted es culpable. Ahora, la culpa tiene que ver con, es un término que se usa en derecho, y tiene que ver con hacer algo conscientemente. Yo he oído que algunos dicen: los cristianos evangélicos somos culpables de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y yo les he dicho: somos responsables, pero no culpables. Nosotros somos responsables porque tenemos el evangelio liberador y no lo predicamos, pero no somos culpables de lo que está ocurriendo en Venezuela. Porque la culpa tiene que ver con algo que tú haces con alevosía, con ventaja, que lo pensaste, que lo meditaste, como lo hizo Jacob. Jacob engañó a su hermano y no fue algo que, le ocurrió. No, él lo meditó, lo pensó, lo planificó, lo ejecutó. Y ahora él tiene una culpa tremenda. Miren lo que dice el versículo 7 de Génesis capítulo 32. Versículo 7, Daniel, si lo tienes en la Nueva Versión Internacional, dice que sintió, lea conmigo, Jacob sintió ¿qué? Lea conmigo. Jacob sintió mucho miedo y se puso muy angustiado. Por eso dividió en dos grupos la gente que lo acompañaba, y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos. Él era astuto. Recuerden que es engañador su nombre. Él era astuto, y él dijo: si mi hermano Esaú acaba con una parte, por lo menos yo tengo el campamento dividido y no me van a matar toda la familia. Recuerden que él tenía dos esposas, cosas que Dios no aprobaba, pero las tenía. Así que nosotros tenemos entonces que la culpa es una falta o delito que comete una persona de forma voluntaria.
Si nosotros de manera voluntaria tenemos una culpa en nuestras vidas, llámese como se llame, ojo, la culpa tiene que ver con algo voluntario. ¿Por qué digo ojo? Porque a veces nos sentimos culpables de cosas que no son nuestras y nos cargamos. Y hay esposas, por ejemplo, que se sienten culpables de que sus esposos hayan fallado o hayan fracasado. Sí, bien sea lo que sea en los negocios o en el matrimonio o en la familia, y dicen que yo siento una carga, una culpa. Y yo le pregunto a las esposas que nos están viendo a través de la web o a las que están aquí, ¿tiene usted culpa de que su esposo haya fracasado? Usted se revisa y dice, pero yo no hice nada de manera voluntaria, de manera consciente, yo no planifiqué esto. Entonces usted no tiene culpa. Usted lo que puede tener es responsabilidad en los asuntos, pero no es culpable. Pero Jacob sí es culpable. Y si usted es culpable y usted dice, yo este fracaso lo medité, lo planifiqué y lo ejecuté, entonces tiene razón de tener ansiedad. Si usted, por ejemplo, y yo nos portamos mal en los negocios y hacemos negocios turbios, hacemos negocios, como dicen en la calle, chimbos, pues entonces tenemos razón de sentirnos culpables. Aquí tenemos el primer personaje que sintió ansiedad por una conciencia culpable. ¿Qué sucede? Que Dios había transformado el corazón de este hombre, Jacob, y Dios había transformado el corazón de Esaú, porque más adelante nosotros vemos que cuando Esaú se encuentra con su hermano, no lo mató como había prometido, sino que se fundieron en un gran abrazo los dos. Son gemelos, son los únicos hermanos. Se fundieron en un abrazo porque el Señor había transformado el corazón de este hombre, había transformado el corazón de Jacob y había transformado también el corazón de Esaú. ¿Cómo están tus culpas? Es uno de las principales causas por las cuales nosotros sentimos ansiedad. Nos sentimos culpables de que nuestros hijos no triunfen, nos sentimos culpables de que el país esté como esté, nos sentimos culpables de que mi esposa esté así, de que mi vecino esté así, de que la iglesia esté así. Hay remedio para la culpa y es venir al Señor y declararle las cosas como han sucedido. El segundo personaje que aparece aquí en la Biblia que nos habla de ansiedad es Ana y está en 1 Samuel capítulo 1. ¿Qué sucedía con Ana? Está angustiada porque no puede tener hijos. Esa es la verdadera situación. Está angustiada porque no puede tener lo que quiere. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta mañana estamos angustiados? Tenemos ansiedad porque no podemos tener lo que queremos. No podemos tener la casita que queremos, la finquita que queremos, el carro que queremos, los hijos que queremos, el esposo que queremos, vivir en el país que queremos. A veces decimos, Dios mío, qué ansiedad tan tremenda, porque no tengo el país que quiero. Ana estaba en una situación de ansiedad porque no podía tener un hijo. Está en 1 Samuel capítulo 1. Usted en el capítulo 1 de 1 Samuel, usted se va a encontrar que ella era objeto de burla por parte de Penina, la otra esposa, la otra contrincante de ella. De ahí que no es bueno tener de a dos ni de a tres esposas, porque siempre va a haber peleas y siempre va a haber dificultades, y Dios nunca aprueba que usted como hombre tenga más de una esposa. Nunca. Nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento, pero eso Dios nunca lo aprobó. Jamás Dios le dio el like a que usted tuviera dos o tres esposas. Así que los que viven en esta cultura, que tienen dos o tres esposas, no es aprobado por Dios, así la cultura le diga que sí. En el versículo 10 y el versículo 11 de 1 Samuel capítulo 1, nosotros tenemos esta historia que dice así. Lea conmigo, por favor. Con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar, ¿qué? Desconsoladamente. ¿Por qué? Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida, y nunca le será cortada, se le cortará
el camello. Esa es Ana, que está angustiada porque no puede tener lo que quiere, no puede tener hijos. ¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana estarán angustiados si yo pudiera pasar una lupa porque no pueden tener lo que quieren? Y no está mal. Hay cosas que usted desea tener que son buenas, hay otras que tal vez no son tan buenas. Ana era objeto de burla y esto le generaba ansiedad. Muchas de las personas que son cristianos evangélicos son objeto de burla. En pueblos como estos y tal vez en otros lugares, cuando se dice que usted es cristiano, que usted es un seguidor de Cristo, que usted lee la Biblia, es objeto de burla. Aquí en Pregonero muchas veces nos genera ansiedad porque somos poquitos. De pronto usted pasa un domingo por la Plaza Miranda, por la Plaza Bolívar, y usted puede ver 500, 400, 300 personas saliendo de estos edificios y usted siente ansiedad porque usted dice: yo quisiera también tener una iglesia grande, numerosa, poderosa, fuerte, donde hayan 500, yo también la quiero, donde hayan 500, 600 personas alabando al Cristo de la gloria. Y a veces esto nos genera ansiedad y decimos: somos tan poquitos, somos tan minúsculos, no tenemos lo que queremos. Pero a veces tal vez usted sufre ansiedad porque no tiene el esposo que quiere, porque usted quisiera tener un esposo más cariñoso, más tierno, más amoroso, menos peleón, que no deje las cosas tiradas, que le apunte bien a la cesta con la ropa sucia. O tal vez usted quisiera tener un esposo que le ayudara a lavar los corotos, que le ayudara a pasar una escoba, a pasar un coleto, y que esto no le va a quitar la hombría. Y usted sufre de ansiedad porque de pronto su esposo llega a la casa y en vez de ayudar coge el control del televisor y se pone a ver el mundial de fútbol. O sencillamente dice su esposo que se va porque tiene que salir con sus amigos. O tal vez su esposo llega a la casa y pareciera que es como un resorte, de una vez rebota para la calle otra vez porque no le gusta estar en su casa, y eso le genera a usted ansiedad. Y recuerde que la ansiedad tiene que ver con una angustia, que tiene que ver con un dolor, con un desosiego, con una necesidad, con un vacío enorme que usted tiene ahí. Al igual que decía esta chica, ¿dónde se apaga todo este sufrimiento? Hay esposas que han llevado esta sensación de ansiedad por años y le han orado al Señor por años para que sus esposos cambien. Pero también hay esposos que sufren de ansiedad y dicen: ¿dónde está el interruptor de todo esto? ¿Dónde se apaga todo este sufrimiento? ¿Quién se aguanta esta mujer, Dios mío? Pelea de noche, pelea de día, pelea dormida, cuando sueña también pelea. Algunas se ríen, algunas se ríen, porque eso pasa en otros países, pero aquí no pasa. Y pelean, y pelean, y pelean, y los esposos dicen: Dios mío bendito, ¿qué hice? Esta mujer como que no era la voluntad de Dios para mi vida. Déjeme decirles algo. Bueno, la actividad de pareja es el viernes, pero le voy a adelantar algo. Si no era la voluntad de Dios, esa mujer con la que usted se casó ya es la voluntad de Dios, porque ya usted está casado. ¿Sí? No es que porque no era yo la dejo y me voy a buscar la voluntad de Dios. No, ya es la voluntad del Señor. Entonces esto genera ansiedad porque usted no tiene lo que quiere. Su angustia se debe a los deseos insatisfechos y al acoso que recibe. ¿Por qué Ana estaba tan angustiada? Porque tenía unos deseos insatisfechos, no había podido tener un hijo. Y esto le generaba unos deseos tremendos. Y de paso, su rival, la otra esposa, repito, no debe haber más esposas, le burlaba y le acosaba porque Penina sí tenía hijos. Ella no. Ana era hermosa, era bonita, 90, 60, 90 tal vez, digo yo, pero no tenía hijos. Y no podía satisfacer su necesidad. Hermanos, la vida está llena de situaciones en las que nuestros deseos quedan insatisfechos. Personas se casan y van al matrimonio creyendo que es estrellas en el cielo, y al poquito tiempo de estar casados, las estrellas en el cielo se les convierten en arena en los ojos.
Y ya hay una insatisfacción. La vida está llena de situaciones en las que sus deseos van a quedar insatisfechos. Y usted dice, ¿entonces me tengo que conformar con eso? Pues no, haga lo que Ana hizo. Vaya delante del Señor y derrame su espíritu, aunque le digan borracha, como le dijeron a Ana. Estás ebria, mujer, ya digiere tu vino. La sensación de derrota o fracaso puede dominarnos, porque tenemos un vacío, tenemos unos deseos insatisfechos. Amados hermanos, los deseos insatisfechos y los fracasos son parte de la vida humana. Entienda que aunque usted desea y anhela un matrimonio perfecto, una familia perfecta, unos hijos perfectos, eso es algo irreal. No existen esposas perfectas, no existen hijos perfectos, no existen esposos perfectos, no existe sociedad perfecta, aunque nos digan que el socialismo del siglo XXI es la perfección. Eso es una mentira, como también la democracia es una mentira. ¿Por qué? Porque el problema no está en los sistemas de gobierno. Puede ser democracia, puede ser socialismo. Todos son buenos. ¿Cuál es el problema? El problema lo tienen los individuos que ejercen la autoridad. Y mientras el individuo siga perdido en el pecado, va a seguir obrando mal, porque solo Cristo tiene la solución. Amén. O ay, ay, ay. Uy, dolió a los socialistas. Uy, dolió a los de la oposición. Hermanos, en ellos no está la esperanza. Usted puede ser rojo, puede ser azul, verde, pero en ellos no está la esperanza. Deseos insatisfechos en Venezuela a nivel político, muchísimos, hermanos, de ambos lados. Muchos. Ana tiene deseos insatisfechos porque no podía tener hijos. Así que tenemos dos personajes. Miren para acá, no se me vayan. Dos personajes tenemos. A Jacob, a ver, se fueron, están aquí. Jacob tiene ansiedad porque tiene una conciencia culpable y eso le generó una ansiedad tremenda. Ana tiene deseos insatisfechos y también eso le generó ansiedad. Así que puede ser que usted sea culpable y tal vez usted diga, bueno, si yo no tuviera una conciencia culpable, yo no tendría ansiedad. No, siempre va a haber ansiedad. Y no toda la ansiedad es mala. Hay ansiedades que son buenas, ¿sí? Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que sobre él hay ansiedad por todas las iglesias, que hay un peso en su espalda por todas las iglesias, y ese tipo de ansiedad es buena. Voy con el tercer personaje antes que usted se me duerma. ¿Cuántos se están durmiendo en esta mañana? Que se duerman los de Instagram, pero los que están aquí en la iglesia no. Dios bendiga a los hermanos que están viendo a través de Instagram. Tercer personaje, Esther. ¿Cuál es el primero? Jacob. La segunda, Ana. La tercera es Esther. Y vamos a buscar en nuestras Biblias el libro que lleva su nombre, Esther, capítulo 4. Uy. Tenemos aquí a esta mujer judía, casada con un rey, con un hombre que no es judío. Escucha esto. Hubo un personaje que se las ingenió para hacer que hicieran una masacre en el pueblo judío. ¿Están al tanto? El pueblo judío siempre ha sido perseguido y siempre han intentado acabarlo, siempre han intentado destruirlo. Y en este caso hubo un personaje que se las ingenió para hacer una masacre dentro del pueblo judío. Así que el pueblo judío está angustiado por un decreto real que permitía una masacre. Mire lo que dice el versículo 13 y versículo 14 del capítulo 3, Daniel. Capítulo 3, versículo 13 y versículo 14. Vamos a leer por qué Esther y por qué el pueblo judío tenía ansiedad. Lea conmigo. 1, 2 y 3. Mandó a decir: no te imagines por qué estar en la casa del rey. Serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Daniel, el capítulo 3. Yo sí dije, hay algo extraño. Capítulo 3, versículos 13 y 14. Luego se enviaron los documentos por medio de los mensajeros a todas las provincias del rey con la orden de
exterminar. Lea conmigo. ¿Con la orden de qué? De exterminar, matar y aniquilar. ¿A quiénes? A todos los judíos, jóvenes y ancianos, mujeres y niños, y saquear sus bienes en un solo día, el día 13 del mes de Udécimo, es decir, el mes de Adar. Hubo un decreto. Un señor se las ingenió para hablarle al rey Asuero y le dijo: hay un pueblo que me saca la piedra, hay un pueblo que no lo soporto, hay un pueblo que me da urticaria. Ese es el pueblo judío. Y yo necesito que usted haga un decreto, rey Asuero, para mandar a matar a todos esos hijos sin gracia, por no decir la otra palabra. Y el rey Asuero, sin pensarlo, sin meditarlo, sin hacer absolutamente nada, le dijo: haz con ese pueblo como tú quieras. Se quitó el anillo y se lo dio a este personaje. El anillo tenía la firma del rey. ¿Recuerdan esos documentos donde le colocaban la cera y luego iba encima el sello del rey? Es decir, ese personaje tenía la firma del rey para hacer lo que le diera la perra gana, y me perdonan ustedes la palabra. Se lanzó el decreto y luego dice que enviaron los documentos, es decir, el decreto por medio de los mensajeros a todas las provincias. Era exterminar al pueblo judío. Pero el rey Asuero no se percató de que su esposa, que se llamaba ¿cómo? Esther, era judía, y que ese decreto, esa ley que había sido firmada por la ley de Media y de Persia, la cual no podía ser abrogada, no podía ser echada para atrás, ni siquiera el mismo rey podía echar para atrás esa ley, ya estaba listo y su reina iba a morir también. Pero él, dice la Biblia, que enviaron mensajeros y que enviaron todo esto, y él se echó a beber caña con su compañerito de parranda, sin imaginarse que estaba socavando la misma familia de él. Y esto generó ansiedad en el pueblo judío. Vamos a ver más adelante, en el capítulo 4, versículo 11 y versículo 16. Capítulo 4, versículo 11 y 16, vemos que la reina está angustiada. Mire lo que dice aquí: todos los servidores del rey y del pueblo de las provincias del reino saben, esto lo está diciendo la reina Esther, que para cualquier hombre o mujer que sin ser invitado por el rey se acerque a él en el patio interior, hay una sola ley. ¿Cuál es la ley? La pena de muerte. La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, dice la reina, hace ya cuántos días, un mes, 30 días, que el rey no me ha pedido presentarme ante él. Porque el rey andaba en qué? Arrandeando, bebiendo caña, emborrachándose, y la reina tenía 30 días, ella como esposa no podía, ay mi amorcito, todo el que se presentara de esa forma, la ley era morir. ¿Por qué? Porque a ella le pidieron que fuera a ser de abogado por los judíos, y ella dijo: a mí lo que me espera es, yo soy la esposa, pero si me presento ante el rey voy a morir. La reina Esther está angustiada porque planeaba arriesgar su vida por su pueblo, y eso le genera a uno ansiedad, eso le genera angustia. Cuando usted dice: pero yo estoy tratando de hacer las cosas bien, el pueblo judío era inocente, ¿cómo es posible que van a hacer una masacre de este tipo? ¿Cómo van a matar tantos inocentes? Y uno dice: ¿cómo se le ocurre al rey Asuero llegar y lanzar una orden así? Y a veces uno dice: ¿cómo se le ocurre a la gente de Estados Unidos? ¿Cómo se le ocurre a la gente de Rusia? ¿Cómo se le ocurre a la gente de Miraflores? ¿A la gente de la Casa de Nariño? ¿Cómo se le ocurre a estos presidentes hacer estas órdenes en contra, por ejemplo, de las mujeres embarazadas para que aborten? ¿Cómo se le ocurre a los legisladores? Y uno comienza a generar ansiedad. ¿Cómo se les ocurre aprobar que 2 niños se casen, que 2 hombres se casen, que 2 mujeres se casen? Y uno dice: ¿dónde está esta gente? ¿Dónde estaba el rey? El rey andaba bebiendo caña, tranquilo, echado para atrás, no le importó nada lo del pueblo, como sucede en la mayoría de los casos. Así que el miedo a la muerte
y el miedo a lo desconocido genera ansiedad. ¿Aló? A ver si a usted le dicen en este momento que le quedan 24 horas para morirse, si eso no le va a generar ansiedad. Conocí personas, traté personas que le dio COVID y por primera vez en su vida, aunque eran jóvenes, pensaron en una posibilidad seria de que tenían que morirse. Y eso les generó una ansiedad, porque la ansiedad aparece cuando hay una amenaza. Cuando hay una amenaza real y usted sufre de ansiedad, se turba. La ansiedad, la muerte y el miedo a lo desconocido. Si a usted le dice que se tiene que mudar en este momento para Japón, usted inmediatamente siente ansiedad. Si a la hermana Josefa le dicen que tiene que montarse un avión, le genera ansiedad. Ansiedad porque ella dice que prefiere caminar que montarse en los aviones. Amado hermano, hay una masacre en las puertas. Masacre significa matanza conjunta de muchas personas, por lo general indefensos. ¿Me escuchó? Eso es lo que significa una masacre, una matanza conjunta de muchas personas y por lo general personas indefensas. Como que llegue alguien aquí, Dios nos guarde, y abra una ráfaga de balas. Estamos indefensos porque no tenemos nada